De esta estepa olvidada, nació el ejército que conquistó Eurasia y cambió el mundo para siempre. Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, ¿cómo es posible que un pueblo nómada de las estepas de Asia Central acabase construyendo el imperio terrestre más grande de la historia? Pues en este repaso vamos a meternos de lleno en el ascenso y la caída del imperio mongol. Queremos entender cómo su legado, que es a la vez increíble y brutal, sigue resonando hoy en día. La historia de los mongoles es, sin duda, una de las mayores paradojas de la historia. Hablamos de una conquista de una brutalidad increíble que al mismo tiempo generó una conexión global como nunca antes se había visto. Es una contradicción, fascinante. Vamos a desgranarla. Vale, para entender a los mongoles, lo primero es viajar con la imaginación a la estepa. Pero antes de Gengis Khan, aquello no era un imperio, ni mucho menos. Era un mosaico de clanes nómadas. Estaban los mongoles, los tártaros, los merquitas, que vivían en un estado de guerra casi constante. En ese mundo, el poder era, tan cambiante como el viento. Las alianzas se hacían y se rompían continuamente. Era un mundo que, en el fondo, estaba esperando a una figura lo bastante fuerte como para romper ese ciclo de fragmentación y de violencia interna de una vez por todas. Y esa figura, claro, fue un joven llamado Temujin. Era hijo de un jefe menor, y su infancia fue, brutal. Después de que asesinaran a su padre, su propio clan los abandonó a su suerte. Una situación límite. Y esa experiencia tan extrema le enseñó una lección clave que definiría su futuro. La lealtad y el poder no se heredan sin más, se ganan. Después de años de luchas y de forjar alianzas brillantísimas, Temujin consiguió lo que parecía imposible: unificar a todas, absolutamente todas las tribus bajo su mando. Y en una gran asamblea, un Kurultai, lo proclamaron Gengis Khan. De repente, toda esa energía que antes se malgastaba en guerras internas, ahora tenía un nuevo objetivo: el mundo exterior. Y claro, para conquistar el mundo, crearon una de las máquinas militares más eficaces que ha visto la historia. Y ojo, que su éxito no se basaba solo en la fuerza bruta, para nada. Era una combinación muy inteligente de estrategia, disciplina y, por supuesto, terror. La clave de todo esto fue una combinación letal. Por un lado, una caballería de arqueros que no tenía rival. Por otro, una movilidad extrema, increíble, que les permitía aparecer donde nadie, pero nadie se los esperaba. Además, usaban el terror como un arma psicológica. Pero, y esto es fundamental, eran súper adaptables. Absorbían la tecnología y a los ingenieros de los pueblos que conquistaban. Así podían superar cualquier defensa que se les pusiera por delante. Con esa fuerza ya imparable, se lanzaron primero contra los imperios del norte de China. Después, arrasaron con el poderoso imperio Corasmio en Asia Central y Persia. Y finalmente, sus ejércitos llegaron a plantarse en las mismísimas puertas de Europa Central. Y es justo aquí donde surge la gran paradoja de la que hablábamos. Porque de toda esa destrucción, de toda esa violencia, nació algo completamente inesperado. Un periodo de paz, de estabilidad y de conexión como nunca se había visto. El imperio mongol tenía, en efecto, dos caras. Por un lado, la cara de la destrucción, la de ciudades legendarias como Samarcanda o Bagdad, totalmente arrasadas. Y por otro, la creación de un gigantesco espacio seguro que se extendía, nada menos que desde China hasta Europa. Esta Pax Mongólica, esta paz mongola, lo que hizo fue revitalizar por completo la antigua ruta de la seda. De repente, viajar por allí era seguro. Y claro, con los mercaderes no solo viajaban las sedas y las especias, también viajaban ideas, tecnologías que lo cambiaron todo. La pólvora, la brújula, el papel moneda, incluso técnicas de impresión chinas llegaron a Occidente. Y en la otra dirección, por ejemplo, la astronomía islámica viajaba hacia Oriente. Pero, claro, esta nueva globalización tuvo un lado muy oscuro, terrorífico. Las mismas rutas que traían prosperidad se convirtieron también en autopistas para la peste negra. La enfermedad viajó desde Asia hasta Europa con una velocidad y un impacto, devastadores. Un mundo más conectado era, por lo visto, un mundo mucho más vulnerable. Pero ya se sabe que ningún imperio dura para siempre, y el mongol no iba a ser la excepción. Tras la muerte de Gengis Khan, esa creación colosal, que era simplemente demasiado grande para ser gobernada por una sola persona, se acabó dividiendo entre sus hijos y sus nietos. Así, el imperio se fracturó en 4 grandes kanatos, que en esencia eran reinos sucesores. La Horda de Oro, que dominó las estepas rusas, el Ilkhanato, que se estableció en Persia, el Kanato de Chagatai, en el corazón de Asia Central, y la dinastía Yuan, que era la más poderosa de todas, gobernando sobre toda China. De todos estos sucesores, el más famoso es probablemente Kublai Khan,
porque él, en lugar de seguir gobernando como un nómada, hizo algo distinto, adoptó las costumbres chinas, fundó su propia dinastía, la Yuan, y gobernó como un emperador. Esto es un ejemplo perfecto de cómo los conquistadores empezaban a ser moldeados por los pueblos que habían conquistado. Al final, mantener la unidad era insostenible. Las distancias eran sencillamente demasiado grandes. Las luchas de poder entre primos, entre herederos, eran constantes. Y, además, las élites mongolas, con el paso del tiempo, se fueron asimilando a las culturas que gobernaban, ya fuera la persa, la china o la rusa, y poco a poco fueron perdiendo su identidad común. Aunque el imperio unificado duró relativamente poco, su impacto fue increíblemente profundo y duradero. De hecho, sus huellas se pueden ver en el mapa del mundo actual. Pensemos en Rusia, por ejemplo. Los príncipes de Moscú aprendieron de sus jefes mongoles a centralizar el poder, a recaudar impuestos de una forma muy eficiente. Se podría decir, de hecho, que el Estado ruso tan autoritario que conocemos nació, en parte, a la sombra del dominio de la Horda de Oro. Y si miramos a China, la dinastía Yuan fue la primera en gobernar todo el territorio, incluyendo zonas que antes se veían como periféricas. Al hacer esto, la dinastía de Kublai Khan creó un nuevo concepto de una China unificada. Dibujó un mapa, por así decirlo, que las dinastías siguientes, como la Ming, se esforzaron muchísimo por mantener. Lo que está claro es que durante un fogonazo, breve pero increíblemente violento de la historia, el imperio mongol forzó la creación de un único y gigantesco mundo euroasiático, un mundo interconectado. Y esa es la pregunta final que nos deja todo esto. ¿Fueron un agente de destrucción o de conexión? La historia de los mongoles nos obliga a pensar en ello, a aceptar que a veces la creación y la aniquilación pueden ser, de una forma bastante inquietante, las dos caras de la misma moneda.